La Armada de Colombia hace un homenaje a sus hombres y mujeres, héroes del conflicto armado, quienes han demostrado valentía y amor por la patria, incluso por encima de su propia vida. El 23 de marzo de 2005, 10 uniformados, entre ellos la teniente de fragata, Laura Rocío Prieto Forero, fueron asesinados a manos del Frente 48 de los hoy extintos Grupos Armados Organizados FARC. Décadas del conflicto han dejado innumerables huellas en todos los colombianos y sus instituciones. Y una de ellas ocurrió el 23 de marzo de 2005, cuando 10 uniformados, héroes de la patria, fueron asesinados en un ataque subversivo perpetrado en la vía que conduce de Puerto Leguízamo a la Tagua, Putumayo. La teniente Laura Prieto Forero se desplazaba desde el municipio de Puerto Leguízamo hacia el corregimiento de la Tagua, Putumayo, donde debía adelantar una diligencia judicial. En el kilómetro 12 de la vía que conduce de Puerto Leguízamo al corregimiento de la Tagua, el vehículo que transportaba al personal militar fue objeto de ataque con 5 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro, cuyo contenido era dinamita, metralla y objetos cortopunzantes instalados sobre la vía. La teniente Laura Prieto Forero, el teniente Milton Halvin Bermúdez, 3 suboficiales y un grupo de infantes de marina sobrevivieron a esa primera emboscada. Buscaron refugio en los lugares que pudieron encontrar, acto que fue insignificante, porque los atacantes terminaron su terrible acto propinando tiros de gracia con ametralladoras M60 y disparos de fusil en cada uno de los uniformados que tuvieron que soportar el cruel ataque. A él le gustaron mucho las fuerzas militares, un excelente estudiante, un ser humano incomparable con otro. Detallista con su madre, muy atento, cariñoso. Se enamoró de las fuerzas militares, se fue a prestar servicio, estuvo en Leticia, regresó a la ciudad de Bogotá, le gustó continuar en las fuerzas militares. Le gustó la Armada por muchas razones, empezando que él me decía que porque los de la Armada eran su presentación personal impecable. Y pues él sirvió porque era un niño muy hermoso, era un mono muy lindo. Entonces se fue, yo lo apoyé para que se fuera a la Armada Nacional. Allí duró 8 meses. Y pues pronto en el momento en que él estaba más enamorado de su carrera, fue cuando me lo quitaron. Una infracción al derecho internacional humanitario por el uso de armas no convencionales y asesinados en estado de indefensión. En memoria del personal asesinado, se relacionan a continuación los militares de la Armada de Colombia, víctimas del conflicto armado. Capitán de corbeta, Milton Halvin Bermúdez. Teniente de fragata, Laura Rocío Prieto Forero. Suboficial segundo, Rubén Alfredo García Acosta. Suboficial tercero de Infantería de Marina, Luis Alexander Jiménez Quintero. Cabo segundo del Ejército de Colombia, Yesid Rojas Lozada. Infante de Marina Profesional, Samuel Quintero Agudelo. Infante de Marina Profesional, Alexander Moscoso Oviedo. Infante de Marina Profesional, Luis Guillermo Morales Vuelvas. En honor a nuestros héroes militares, víctimas del conflicto, porque jamás serán olvidados. Paz en sus tumbas. Quisiera entonces, primero que todo, así como lo hizo el doctor Andrés Ramírez, poner de presente 2 cosas que me parecen importantes, no solo por un tema de ser
absolutamente transparente académicamente, sin tema personal humano. Presente cerca de pronto con lo que con este evento, fui alumno, estuve tiempo muy de 2-2. Listo. La interrupción, creo que pasó algo con el internet, entonces retorno. De 2-2. Mis análisis por esa condición, pero sí, lógicamente, hacen que una posición personal muy particular en el análisis que voy a hacer. Pero adicionalmente quiero poner de presente un elemento, en mi caso humano, muy importante y que hizo porque pensaba que tal vez mucho más objetivo. Y es que yo voy a comentar una situación específica, voy a comentar un video en el que se narran unos terribles hechos, dentro de los cuales está presente una persona que yo tuve la oportunidad de conocer y con la que tuve la oportunidad de compartir, que es en este caso el capitán Nilton Halvin. Tuve la oportunidad de compartir con él porque era cadete antiguo cuando yo estaba en la escuela naval, compartimos, él era miembro del equipo de natación como yo también lo era y tuve inclusive la oportunidad de oírlo cantar cuando cantaba en esa orquesta de la escuela naval Trapo y Caol. Entonces, sobre esa base de que también ustedes escucharán seguramente componentes muy humanos dentro de mi intervención, pues voy a abordar mi análisis de la siguiente manera. Pongo de presente que yo soy administrativista, es decir, mi experticia no está realmente dentro del derecho penal o dentro del derecho internacional como la de mis dos colegas que me precedieron. Mi experticia está en el derecho administrativo y por eso mi análisis, que pretendo hacerlo de manera muy puntual, está establecido en tres partes, partiendo de un elemento tal vez muy propio de los administrativistas, pero que estructura el mensaje principal o uno de los mensajes principales que quiero lanzar, y es el de la importancia de tener presente las categorías y los conceptos propios de la actividad militar para poder realizar cualquier tipo de juzgamiento sobre, valga la redundancia, las actividades de los militares. Arranco entonces por poner de presente lo siguiente. Comienza el video haciendo una reflexión casi o un llamado a la valentía y el amor por la patria de los miembros de la Armada Nacional, o llamémoslo un poco más de las fuerzas militares, porque también había un suboficial del ejército dentro del grupo de personas que fueron asesinadas dentro de estos hechos, pero hablan de la valentía y el amor por la patria. De pronto, para una persona que no conoce de cerca las fuerzas militares, eso es solo un llamado, algo así como a levantar la moral. Es un llamado moral, es un llamado a la mística simplemente, y no se detienen en hacer un análisis muy importante desde el punto de vista conceptual de qué es la función militar.
que yo creo es determinante para poder realizar un juzgamiento de cualquier tipo de las actividades de esos funcionarios militares. ¿Por qué creo que es esencial? Y la olvida. Dice el artículo primero del Código Disciplinario Militar, dice lo siguiente, dice, deber fundamental del militar. Es deber fundamental del militar, por su honor, la disposición permanente para defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario, cumpliendo la constitución política, las leyes y los reglamentos, respetando los preceptos, principios, valores y virtudes inherentes a la carrera militar. Esta lógica de la entrega a la vida, que la resaltan en el video con la valentía y el amor por la patria, creo que es un deber fundamental que ha sido mal interpretado dentro del marco de la estructuración de contextos para la evaluación de las actividades de nuestras fuerzas militares. Voy a permitirme, para poder desarrollar esa afirmación de mala interpretación, abrir comillas y leer un fragmento muy pequeño de una sentencia que todavía no digo quién la profirió, porque me parece importante no, digamos, perturbar un poco la percepción de quien la escucha antes de saber de dónde proviene, de cuál es la fuente. Abro comillas. A propósito del deber fundamental del militar de entregar la propia vida cuando sea necesario, dice, se trata de la formulación de un propósito superior, de un compromiso propio de quienes son miembros de las fuerzas militares, de un principio que inspira el cumplimiento de su misión con lealtad, más que de una conducta cuya infracción genere per se una consecuencia sancionatoria. Y continúa. Dice, al imponerse como un deber al militar de entregar la propia vida cuando sea necesario en defensa de Colombia, lo que hace el legislador es reafirmar los postulados constitucionales y los principios y valores propios de la institución militar. Cierro comillas. Sentencia C-430 de 2019, Corte Constitucional Colombiana. Hago alusión a esta sentencia para poner de presente que la valentía es, sin duda alguna, un valor que está además reconocido también dentro de ese código disciplinario militar. Un valor que implica deberes e implica obligaciones. La valentía inclusive está ligada a un delito dentro del Código Penal, que es el delito de cobardía, que inclusive para los comandantes tiene una connotación mucho más especial. Pero lo que quiero especialmente recordar es que al hacer el análisis del deber fundamental de entregar la vida y al hablar de la valentía, no se puede llegar a considerar bajo ninguna circunstancia, y es esa la inadecuada interpretación que creo que hay de este deber, que los militares están hechos o están instituidos dentro del marco de un Estado de Derecho para morir. No es cierto. La función del militar es la de defender, la función del militar es la de proteger, pero bajo ninguna circunstancia el militar puede ser considerado como el funcionario que, como está o tiene el deber de incluso entregar su vida para defender, entonces está allí es para morir. Eso es falso y creo que es la primera categoría que debe ser puesta de presente dentro del marco de este video. ¿Cuál es el límite y el alcance de la entrega de la propia vida cuando sea necesario para defender a Colombia? Es muy importante porque creo que el hecho de identificar con claridad en qué consiste la función militar, cuáles son sus parámetros de actuación, cuáles son sus límites y sobre todo reconocer que se trata de una función tremendamente especializada y única dentro del marco del funcionamiento del Estado,
es, insisto, esencial para poder realizar cualquier tipo de evaluación. Ese es como el primer elemento que quiero resaltar del video, que arranca, insisto, desde esta idea de valentía y amor por la patria. Segundo elemento que quiero resaltar. Dentro del marco del video quedan en evidencia, en esta lógica de tener claro cuáles son las funciones que cada uno, que desarrolla la fuerza, pero también las funciones que desarrolla cada uno de los miembros de la institución. El poner de presente que dentro de las personas que perdieron la vida en estos terribles hechos, encontramos, claro, oficiales, encontramos suboficiales, encontramos infantes de marina y dentro de los infantes de marina también encontramos composiciones diferentes en cuanto a lo que podríamos llamar especialidades. ¿Qué es lo que quiero resaltar o qué es lo que quiero subrayar? Que creo que a la hora de valorar la actuación de un militar dentro del marco de una situación de conflicto como la que vivimos no en pasado, sino hemos vivido y seguimos viviendo, es necesario entender que dentro de las fuerzas militares, cada rango y cada especialidad corresponde a una función y entonces en consecuencia debe haber una evaluación de acuerdo con esa funcionalidad. Luego no es lo mismo un infante de marina regular y a un infante de marina profesional, porque claro, uno responde a una lógica de simple conscripción y otro que es obligatoria y otro responde a una lógica de voluntariedad en una prestación de un servicio ya para iniciar o continuar una carrera al interior de las fuerzas militares. Pero dentro de esa lógica de funcionalidad aparece un elemento que a mí me parece dentro de este video hay que resaltar porque es de una importancia capital a la hora de establecer contexto y hacer análisis objetivos de lo que sucedió dentro del marco de nuestro conflicto armado. Y es que dentro de los dos oficiales a los que se hace referencia en el video que perdieron la vida entre estos hechos, tenemos de un lado al capitán Halvin y del otro lado tenemos a la teniente Prieto. Los dos son oficiales, pero los dos no cumplían la misma función dentro de la fuerza. El capitán Halvin, en ese momento teniente de navío, cumple una función operativa, operacional. Está allí, como dirían en el argot militar o de pronto algunos doctrinarios, estaba en el frente de combate, porque esa era su misión. Y ese elemento hay que resaltarlo para valorar inclusive la manera en cómo afronta o reacciona en la situación de combate o en la situación de emboscada que se le presenta. Por el otro lado, en cambio, tenemos a la teniente Prieto, quien no solo no es una oficial operacional en el sentido de no es una oficial que se encuentra en el frente de combate como oficial de armas, sino que es una oficial que pertenece al cuerpo de justicia penal militar y que ostenta la condición de juez de la República. Y este elemento me parece que es cardinal porque en este caso lo que sucede, de acuerdo con los hechos que se nos presentan, es que ese convoy militar hacia donde se dirige es a realizar una diligencia de carácter judicial. Y dentro de ese vehículo hay, sin lugar a dudas, un oficial, un militar que porta lógicamente el uniforme, pero que a su vez ostenta la condición de juez de la República y que va a morir dentro del marco de un ataque en mi concepto personal y por el conocimiento adicional más allá del video que tengo de la situación, un ataque asesino. Pero nótese que es tremendamente importante a la hora de valorar los hechos el determinar de quiénes se trataba,
porque es muy fácil intentar meter a todos en un mismo paquete para hacer ver algo así como que se trataba de una bolsa con enemigos indeterminados, cuando ese no es el caso, porque eso afectaría sin lugar a dudas la lógica de lo que yo podría llamar la verdad. La verdad es, de acuerdo con mi análisis del video, es que en esta ocasión mueren unos militares que desempeñan diferentes funciones y uno de ellos desempeña la función de juez de la República, aún si porta el uniforme. Y entonces allí, a la hora de las valoraciones, mis colegas internacionalistas y penalistas, creo que entenderán, deberíamos hacer unos juicios diferentes, a menos de que interpretemos que todo aquel que porte el uniforme, solo por el hecho de portarlo, puede considerarse como un blanco legítimo o como una amenaza real, lo cual no creo que sea el caso. Siguiente elemento dentro del marco del análisis. Estoy de acuerdo con el video cuando presenta en el mismo la existencia de una vulneración, una violación, en mi caso, en mi concepto manifiesta, del derecho internacional humanitario, por cuanto la actuación, uno, la utilización de artefactos explosivos improvisados y dos, el asesinar finalmente con tiros de gracia a los heridos, aún portando el uniforme, pues eso implica una violación del artículo 3º común a los convenios de Ginebra, tanto en su numeral primero como en su numeral segundo, por la utilización tanto de los mecanismos, insisto, artefactos explosivos improvisados, como frente a la muerte, el no respetar la vida a los heridos, el no atender a los heridos. Pero en ese punto, como se trata de un tema propio del derecho internacional humanitario y que lógicamente entra en temas también de derecho penal, yo prefiero dejar ese punto una vez afirmado que estoy de acuerdo jurídicamente con lo que se dice en el video para el análisis de mis colegas, tanto internacionalistas como penalistas. Pero hay un último elemento en el que quiero concentrarme que creo que es de importancia capital. Y es que dentro del marco de estos hechos atroces encontramos la presencia de una mujer militar. Y quiero hacer referencia a la presencia de la mujer militar, no para efectos de hacer una diferenciación en el sentido de que sea más grave o menos grave la muerte de una persona por o en razón de su género. No. Quiero hacer una alusión especial a la presencia de la mujer dentro de estos hechos que se nos relatan, para resaltar la presencia y la participación y el sufrimiento como víctimas de nuestras mujeres militares dentro del conflicto armado. En este país, y es tal vez una deuda que tenemos en el análisis académico, especialmente sociológico, decidimos que nuestras mujeres debían, no solo podían, porque eso legalmente lo pueden hacer desde hace mucho tiempo, pero no solo podían, sino debían estar en el frente de batalla. Y eso tiene una connotación para efectos de la manera en cómo vamos a construir contexto histórico, de un calado absolutamente importante. Porque en este país, creo yo, no podemos desconocer esa participación de la mujer, no solo en el conflicto, sino la participación de la mujer en las actividades de las fuerzas militares. Aquí cito un elemento que creo que es muy importante de una profesora amiga, la profesora Elizabeth Rocha, que es magistrada del Tribunal Superior Militar de Brasil, la primera mujer magistrada del Tribunal Superior de Brasil en 200 años de historia. A propósito del rol o de la manera en cómo deberíamos aproximarnos a el rol que juega la mujer dentro del marco de nuestras fuerzas militares.
que no puede ser un rol menor, que no puede ser un rol simplemente administrativo, sino que tiene que ser un rol en el cual la mujer con la misma igualdad todas sus capacidades, no solo para participar de las fuerzas militares, para ser parte de las fuerzas militares, sino para comandar las fuerzas militares, a pesar de que dentro de este video esa no sea la situación específica, porque estábamos hablando de una oficial que, como lo decía, hacía parte de la justicia penal militar. Dice la profesora Elizabeth Rocha, abro comillas, indiscutiblemente el soldado moderno no es más un mero aplicador de violencia. Su papel transmutó ante el nuevo concepto de guerra. La cultura militar no puede seguir ignorando la existencia de segmentos diferenciados, marcados por formas de pertenencia y de adscripción de identidad legítimas y revestidas de carácter de fundamentales. Las mujeres no debilitan la disciplina, la cohesión y la moral de la tropa. Al revés, trabajan eficiente y eficazmente en conjunto. Hay un elemento importantísimo dentro del marco de la participación de la mujer dentro de nuestro conflicto armado. Y creo que este video puede ser una pieza, llamémosla fundamental, para continuar no solo exaltando la manera valiente como nuestras mujeres militares han afrontado el conflicto, sino también para continuar discutiendo y para continuar avanzando en las discusiones sobre la importancia de la mujer en las actividades de las fuerzas militares. Eso creo que es de importancia capital y entonces serían las tres reflexiones esenciales o las cuatro reflexiones esenciales que quería compartirles en el día de hoy. Una, la diferenciación o la especificidad de la función pública militar que debe ser tenida en cuenta para analizar los contextos. Dos, la especificidad de las ejercidas por los militares al interior. La fuerza también para volver de atrás en conflicto como en la actualidad.